Buenos días, amigos televidentes. Ramón Francisco Martínez Peña que le habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Recordándole que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si usted nota que se están moviendo los dientes, si usted ve que esa halitosis o mal aliento tiene mucho tiempo, y sobre todo si usted tiene una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que tenga más de 15 días, recordarle que son los síntomas como aparece el cáncer de boca. No duele el cáncer en la boca cuando está iniciando. Cuando viene a doler es una etapa terminal que ha destruido mucho tejido. Y una cosa importante, sobre todo cuando ese paciente ya tiene metástasis pulmonar, es la pérdida de peso. Yo he tenido pacientes que han perdido 20 libras en un mes y otros que han perdido 30 libras. Ustedes pueden escribirlo, que a pesar de todas las tecnologías que hay en cuanto a cirugía, en cuanto a quimioterapia, en cuanto a radioterapia, no importa lo citotóxico o citostático que usted esté utilizando, ese paciente con esa pérdida aguda de peso, ya ahí no va a haber vida. Y a veces uno se plantea, ¿y vale la pena iniciar un tratamiento con todo lo que ese paciente va a sufrir para que viva dos o 3 meses? Si la calidad de vida se le va a reducir sustancialmente por la terapia que va a recibir. Eso es un problema que muchos profesionales de la salud entran en un conflicto. Y a veces hay situaciones que son sumamente complejas. Imagínese usted, en una ocasión cuando yo trabajaba en el oncológico, me llevaron una señora con un fibroma condromisoide de la mandíbula. Es un tumor muy destructivo. En el tiempo que llegó la señora, que había perdido mucho tiempo, le dio mucho tiempo para que el tumor evolucionara, tenía una leucoplasia en la mucosa bucal y un carcinoma invasivo que empezaba en la mucosa palatina, seguía para el paladar blando, llegaba a la zona de la úvula y se extendía hacia las víndalas. Ya la paciente no podía, como dice la gente a nivel popular, pasar los alimentos. Yo no sé qué usted les recomendaría a los familiares de esa persona con 108 años de edad, con metástasis pulmonar ya. Entonces hay gente que dice, y profesionales, yo no la puedo dejar morir sin hacer algo. Pero es que ya esos casos no hay sobrevida. Y muchas veces ese paciente, si dura 1 mes o 2 meses, va a ser mucho. Entonces usted lo va a someter a una terapia quizás para prolongarle un poquito más la vida. Paciente ya que hay que darle morfina porque el dolor es tan intenso que no se puede hacer otra cosa. Bueno, hay un nivel de conciencia, hay una situación de ética profesional, el juramento hipocrático. Uno tiene que hacerle lo más llevadera los días o los meses que le queden a ese paciente. Pero una cosa es tratar sintomáticamente una dolencia, una enfermedad para aliviar el dolor, y otra cosa es pretender que usted lo va a curar a ese paciente cuando los medicamentos que le va a suministrar le van a producir algo agregado a lo que no tenía el paciente. Ya es una cosa que uno lo tiene que conversar, así como yo estoy conversando con ustedes por la televisión, así lo tiene que conversar el profesional de la salud con el paciente de una manera sencilla, y también explicarle, porque es muy importante que los profesionales de la salud hablen y que el paciente pregunte, porque eso va a hacer la diferencia en tratar a un paciente como una persona
que tratar a un paciente como si fuera una cosa, porque muchas veces no sucede ninguna de las dos cosas. A veces el paciente no pregunta por timidez, y el profesional de la salud entonces hace un diagnóstico. Imagínese usted que llega un paciente donde mí con una lesión sumamente avanzada, y yo hago una biopsia, tomo un pedazo de tejido. Ese pedazo de tejido yo lo describo, eso se llama macroscopía. Después yo voy a hacer la microscopía, que es donde voy a hacer el diagnóstico con el microscopio. Pero antes de eso, ese tejido tiene que ir al laboratorio para ser deshidratado, para pasar por toda la técnica de la histología, hasta llegar en una plaquita. Yo no la voy a describir porque no interesa en este momento. En una plaquita coloreada, entonces uno la estudia. Yo le voy a decir que yo le entrego eso al paciente en un sobre. Mire, ese es el resultado, sin darle ninguna explicación. El paciente está dentro de la consulta y a veces se va a la sala de espera ansioso, o los familiares que quizás fueron a buscar el resultado, el paciente está en la casa y empiezan a leer. Oiga el resultado para ver qué es lo que va a entender esa persona, ese pariente del paciente o el paciente. Porque es que ni el familiar ni el paciente tienen la obligación de conocer esa terminología. Es decir, que abre el sobre, despliega el papel y dice el informe histopatológico. El material remitido está representado por epitelio que presenta sectores del leucoedema, paraqueratosis, ortoqueratosis y paraortoqueratosis, papilomatosis, acantosis y brotes epiteliales que invaden el tejido conectivo profundo. Sectores epiteliales donde se observa cambio de la polaridad celular, hipercromatismo, mitosis atípica, polidimensionalidad celular y disqueratosis. Y anda ese pobre paciente o esa pobre familiar de ese paciente con el bendito papel preguntando, ¿y qué es lo que quiere decir esto? Preguntando por todos lados, ¿qué es lo que quiere decir eso? No, así no es. Y usted ve que muchas veces lo que hace el profesional de la salud, que se lo deja a la secretaria, mire, ese es el resultado, que va a venir fulanito a buscarle, se llevan eso y nadie se lo explica. Entonces hay que sentarse. Pero eso requiere tiempo. Si usted está con una sala de espera, mire, ya yo iba por 40 pacientes diarios. Yo no puedo trabajar bien así. Cuando yo trabajaba con seguro, yo iba por 40 pacientes diarios. Yo no puedo trabajar así. Y mi conciencia. Cuando yo tengo actualmente un paciente que le tengo que entregar un resultado de 31 años de edad, que me fue derivado nada más para yo hacer el estudio histopatológico, y tiene una lesión ahí sumamente destructiva del hueso maxilar. Pero cuando ese paciente va a buscar ese resultado, yo se lo entrego por escrito, pero yo se lo explico. Y a veces yo tengo que darle explicación a todo el mundo, porque a veces él va acompañado de la mamá, o va acompañado de un hermano, o del papá. Y hay que tener esa atención, porque hay enfermedades que aparecen en la boca que son muy preocupantes. Ay, pero qué alivio cuando uno le dice a ese paciente que eso no es maligno. Miren como yo le digo, porque aquí a veces no hacen diagnóstico. Lo que le dicen, eso dio negativo o dio positivo. Y si dicen dio positivo es maligno, ni siquiera le dicen el nombre del tumor, porque no es lo mismo un carcinoma vasocelular que un melanoma. El vaso celular puede aparecer en la piel del labio y el melanoma puede aparecer en la piel y dentro de la boca.
Pero el melanoma es un tumor que tiene un comportamiento, independientemente de donde aparezca, mucho más agresivo que un vaso celular. Y el carcinoma más frecuente de la boca, que es el carcinoma epidermoide, espinocelular o carcinoma de células espinosas, ese carcinoma es más agresivo que el carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis florida. Yo siento un alivio de decirle, mira, tú tienes un tumor que es maligno, pero eso viene siendo como el grado 0. Cuando uno va de grado 1 diferenciado, grado 2 semidiferenciado y grado 3 indiferenciado, el carcinoma verrugoso de Ackermann tiene una probabilidad de vida y sobrevida altísimo luego de tratado. No lo puedo comparar con el espinocelular, que el paciente puede vivir dependiendo del grado de diferenciación celular, dependiendo de la localización, dependiendo de la evolución. O sea, evolución, mientras más tarde usted va a consultar, más probabilidad de que se pierda la vida. El crecimiento de la lesión, mientras más grande, menos chance. Y está relacionado con la evolución. O algunas lesiones secundarias si el tratamiento de lesión es quirúrgico de ese tipo de lesión, de tumor. Y el grado de diferenciación celular es que mientras más se aparezca la célula del tumor a la célula que le dio origen, por ejemplo, a la mucosa, a la encía de la boca, mejor pronóstico va a tener que un indiferenciado, que es el que menos se va a parecer a esa célula que le dio origen. Lo que quiero decir, para que usted me pueda entender, en este caso, voy a poner una comparación, voy a hacer una metáfora. Si usted se parece mucho a su papá o a su mamá, usted es diferenciado. Pero si usted no se parece ni a uno ni a otro, usted es indiferenciado. Entonces el indiferenciado es el que va a ser más maligno en el caso del tumor, porque no se parece al papá o la mamá que le dieron origen a ese tumor, que son las células. Porque es que el tumor no viene de fuera, el tumor, lo que son los agentes que pueden modificar donde está el gobierno de la célula, donde está el ácido desoxirribonucleico. Esos son los factores que determinan que nuestras propias células, las que tenemos, empiecen a crecer anárquicamente. Así vamos a tener cáncer de piel, espinocelular, vasocelular, cáncer de boca, espinocelular, linfoepitelial, de célula fusiforme, adenocarcinoma que aparecen dentro de la boca, adenoma pleomorfo que aparece dentro de la boca, rhabdomiosarcoma que aparecen dentro de la boca, de hueso, osteosarcoma, de tejido muscular liso, leiomiosarcoma, de tejido conectivo, fibrosarcoma, de tejido muscular estriado, como aparece en la lengua, rhabdomiosarcoma, y así sucesivamente. Podríamos echar la mañana entero hablando de nombres de diferentes tipos de tumores de boca. Tumor de Ewing, que aparece en muchachitos de 12 años, muy destructivo, con un pronóstico sumamente malo, y así por el estilo. Hay un tumor que nada más se veía en África, el tumor de Burkitt, se veía solo en África. Cuando usted ve eso al microscopio, eso parece como si fuera un cielo estrellado. Aquí no aparecía ese tumor, era exclusivo de África. En una conferencia que yo di en Chile, ya ahí, hablando con algunos colegas, habían varios tumores que aparecían en la boca. Y aquí, después que yo llegué al país de especializarme, a los 3 o 4 años tuvimos un caso, pero eso no es común. Vamos a ver estos crecimientos. La gente dice, mire doctor, me salieron ahí una tutuma en las encías. Le podemos dar un poquito más de foco. Una tutuma en las encías, pero eso no es en las encías, eso es en el hueso. Lo que pasa es que la encía
recubre ese tipo de crecimiento como en forma nodular, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son exostosis múltiples. ¿Qué quiere decir eso en español? Exostosis. Eso es hueso que crece de más, que crece hacia afuera. Porque mire que se llama exo porque crece hacia afuera. Porque también hay enostosis. Hay hueso que se origina de hueso, que produce hueso que crece hacia afuera. Hay hueso que se produce del hueso que crece hacia adentro. Entonces, que crece hacia adentro se llama enostosis. Y el hueso que destruye el hueso para formar el hueso que crece hacia afuera se llama exostosis. Tú me lo puedes repetir así, parece un trabalengua, ¿verdad? Parece un trabalengua. Entonces, miren qué capricho de la patología. Muchas veces tenemos este crecimiento que tenemos aquí, que es una malformación fibrosa congénita de la tuberosidad de maxilares. Esto es de tejido blando, pero muchas veces no es de tejido blando, sino es de tejido duro. Lo que pasa es que la encía, yo digo la encía porque esto no es encía, esto es mucosa palatina. Ya esto es mucosa palatina. Encía estaría por aquí, lo que pasa es que aquí se borraron la anatomía de esa encía papilar, no la vemos aquí, está borrada. Lo que vemos un rodete gingival ahí. Muchas veces la encía lo que hace, generalmente la encía lo que hace, que recubre el hueso como la alfombra a la escalera. La forma de una alfombra va a ser la forma que tenga la escalera, porque ella va tomando la forma de los escalones. Entonces eso mismo sucede aquí. Aquí podría ser un crecimiento de hueso y que la mucosa está recubriendo ese hueso. Pero cuando vamos a la parte clínica vemos que esto es firme y elástico, entonces no es hueso, entonces es un crecimiento o una malformación fibrosa que ya sabemos que es congénita y de la tuberosidad o tuberosidades maxilares porque afecta esa zona. Entonces son muchas las enfermedades que hay en la boca. Veamos esta lengua que tenemos aquí. Aquí tenemos nosotros una agenesia de glándula salival mayor. ¿Sabe lo que es eso? Una agenesia. Que no se formaron glándulas salivales. O no se formaron algunas glándulas salivales en la boca de ese paciente. ¿Qué va a tener ese paciente? Sequedad severa de la lengua y de los labios. Hay casos que la lengua está rojiza, pelada completamente. Los labios resecos también. Y ese paciente tiene un problema serio para comer. A veces usted ve que tiene dificultad para tragar. Esto se ve dentro de varias situaciones que la pueden producir. En el caso del síndrome de Sjögren, ese fue un alemán que describió esto. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Hay muchas cosas que aparecen en los síndromes. Dolencias y manifestaciones sintomáticas como que no guardan un orden coherente con relación a las partes que están afectadas. Por ejemplo, en este caso, estos pacientes tienen artritis reumatoidea. Pero aparte de eso, no sudan. Y aparte de eso, no tienen lágrimas. O tienen poca lágrima, o poco sudor, o poca saliva. Y artritis reumatoidea. Ese es el síndrome de Sjögren. Pero por eso hay que estudiar y hay que tener experiencia clínica para uno poder darse cuenta de qué es lo que está manifestando el paciente. Porque si usted ve que un paciente llega y le dice, mire doctor, yo tengo unos dolores en las articulaciones, pero yo no sé, también esto me coincide, mire, no tengo lágrimas, yo no sudo, yo no produzco saliva. Si
Si usted no sabe de patología, usted está preso, como dice. ¿Qué usted le va a decir a ese paciente? ¿Y qué usted le va a decir a un paciente? Les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una paciente que cuando va al consultorio, una cuadra antes de llegar va escupiendo por el camino. Le estoy hablando de una mujer que es profesional y muy culta. Pero lo primero que ella llega, me dice a mí cuando llega al consultorio, doctor, es que yo no aguanto este arenazo que yo tengo en la boca. Tengo la boca llena de arena. Y yo le pregunto a usted, ¿y es normal que una gente tenga la boca de arena? Porque la boca no produce arena. Pero usted no le puede decir a ese paciente que no tiene la boca llena de arena, o por lo menos decirle que no la siente, que no siente esa sensación de arenazo en la boca. Si usted no tiene conocimiento mínimo de neurociencia, usted lo que va a decir que esa persona, o se lo va a decir a otro que está loca, y eso no es así. Entonces hoy en día, la persona que examina una boca no se puede limitar al conocimiento de los dientes y la encía nada más. El conocimiento inclusive en medicina es sumamente vasto. Un médico no es verdad que puede estar actualizado, un médico, en cuanto a todas las enfermedades que hay en el organismo. ¿Saben cuántas enfermedades hay en el organismo? Hay más de 10.000 enfermedades en el organismo. Y hay más de 900 que corresponden a la boca. Entonces, miren si el conocimiento es vasto, que la vida no alcanza para uno aprender todo lo que hay que aprender. En la Universidad Complutense de Madrid, en los estudios de filología, y quiero que sepan a los que les gusta la literatura, que la filología lo que trata es del estudio de las bellas palabras. Ustedes pueden encontrar poetas que pueden ser, valerse de la herramienta de la literatura y también ser filósofos, pero el que estudia filología disfruta mucho más del arte de las bellas palabras. Es una persona que se da un banquete cuando encuentra un verdadero ensayo literario bien realizado, cuando encuentra una pieza literaria hecha en prosa, y es una persona que desglosa toda la parte de la articulación de la figura literaria, como son las metáforas, las alegorías, las concatenaciones, la perífrasis dentro del campo literario. Entonces, el filósofo vive una vida espiritual sumamente exquisita cuando encuentra esa armonía estética en la expresión de la literatura. Pero vamos a aterrizar, porque también uno encuentra mucha satisfacción cuando uno hace un diagnóstico, sobre todo cuando puede preservar la vida o hace un tratamiento y uno le prolonga la vida a un paciente. Ustedes no saben lo bien que uno se siente. Yo tengo una paciente que cuando llegó a mi consulta tenía 42 años. La primera consulta que hizo, la profesional que la vio le dijo que se estaba mordiendo, como dice la gente, los cachetes. Tú lo que te estás mordiendo son los carrillos. Le manda a hacer una placa de mordida. Ese tejido de ahí estaba creciendo cada vez más, se estaba como hinchando, como dice la gente, aunque no era un hinchazón. Le dio antibióticos durante una semana. Después se fue a un hospital muy reconocido de aquí. La medicaron también con antibióticos, no le hicieron ni una biopsia. Y finalmente llegó donde mí por referencia. Y desde que yo la vi, ya yo sabía lo que ella tenía. No es bueno decirle a un paciente tú tienes un cáncer de boca de entrada, porque también puede haber equivocaciones. Me decía una vez doctor Rómulo Cabrini en la Argentina, mira, un buen patólogo clínico puede tener un margen de error de 30% y eso es mucho. Encuentro que es mucho. Y cuando se hacen los estudios complementarios, entre ellos la biopsia, se reduce a un 6%.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno le va a decir a un paciente. La cuestión que le hizo una biopsia, terminó diagnosticándose carcinoma espinocelular sumamente avanzado, grado 3. Esa señora tenía invasión de todo el carrillo, toda la estructura muscular, y el tumor llegaba a la piel y ya se le estaba haciendo una necrosis en la piel. Yo le dije a ella, mira, te voy a mandar al Memorial Hospital porque tú necesitas un equipo de médicos especializados, incluyendo un neurocirujano que te haga ahí una anastomosis del nervio facial, porque ahí te va a quedar un hoyo muy grande. Bueno, para no alargar la historia, la señora hubo que sacarle un pedazo del brazo así, con la piel, los músculos, los vasos sanguíneos y el nervio de la zona. Quedó sin movilidad de 3 dedos, se le hizo un injerto aquí en la cara. Eso ya tiene como 4 años y la señora está viva. Esa señora nada más falta que me bese los pies, como dice, de lo agradecida que está. Porque lo principal, hoy en día ella tiene una pequeña malformación que se produjo ahí, como si fuera una pelotica, pero eso es pasable. El resto de su organismo está saludable y se mantiene viva. Mire la importancia de hacer un correcto diagnóstico. Un correcto diagnóstico puede llevar a un correcto tratamiento puede llevar a la preservación de la vida del paciente. Amigos televidentes, gracias por sintonizarse. Nos vamos a ver en un programa de La Boca, recordándoles que estamos a sus órdenes para cita en el 809-687-2770 y en el 809-879-4574 en la calle Pedro Enrique Jureña, número 83, en la suite 305. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.